saludo cordial a la distinguida audiencia que en esta ocasión nos acompaña en este programa virtual de la Casa de la Cultura, denominado La Literatura Lojana en la voz de sus autores. En esta ocasión vamos a conversar con un distinguido amigo, intelectual lojano, profesor universitario, poeta, teatrero y todo un insigne caballero. Y me complace presentarles ante ustedes entonces, respetable audiencia, a Paul Chimbo Torres. Permítame, Paul, presentarle aquí de manera muy sucinta. Paul es nacido en 1985 en Loja, Ecuador. Es un escritor cuyas obras abarcan el periodismo, el teatro y la poesía. En el año 2010 obtuvo su licenciatura en Lengua Castellana y Literatura en la Universidad Nacional de Loja. Durante los años 2015 y 2016 realizó estudios de maestría en teatro y performance en la Universidad Nacional de las Artes de Buenos Aires. Posteriormente, en 2019, se graduó en el máster en Literatura Hispanoamericana en la Universidad Complutense de Madrid, donde también cursa el cuarto año de doctorado en Literatura Hispanoamericana, especializándose en la línea de investigación Nuevas Dramaturgias en Hispanoamérica. Sus textos periodísticos se publicaron en periódicos locales como Diario La Hora, Diario Centinela y revista cultural Vista al Sur. Aunque gran parte de su obra permanece inédita, en 2019 publicó el poemario Rolas para Niñas Malas, bajo el sello de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja, como parte de la colección Péndulo, aunque antes, en 2017, había publicado en la editorial independiente Vizcacha Mi Señor de las Manos. Actualmente está en proceso de publicar 2 poemarios titulados El Jardín de la Nada y Paraíso. En el ámbito teatral ha producido varias obras, entre ellas Fragmentos 2013, Manifiesto de Dolor, que fue premiada por el municipio de Loja en 2018, A la sombra del Arupo en 2024 e Induzca Joven, Induzca, una adaptación teatral de cuentos de Pablo Palacio que se presentará en diciembre del presente año. Este es el querido amigo Paul Chimbo. Bienvenido, mi estimado Paul, sus primeras palabras a este programa. Muchas gracias por esa presentación tan acertada del trabajo que he realizado dentro de la gestión cultural y dentro de las propuestas culturales eh, que, que, que he gustado desde niño. Y muchas gracias también por la invitación. Es maravilloso saber que la Casa de la Cultura y intelectuales como usted generen este tipo de espacios donde se conserve este tipo de registros, ¿no? Con los actores principales del quehacer literario, escénico, musical, artístico de la ciudad de Loja. Qué bien, yo me congratulo mucho porque a usted lo conozco desde niño, Mm, allá en el colegio La Dolorosa, sí, y creo que desde ahí usted ya andaba en estas sí. preocupaciones literarias, ¿no? Y qué bien que con el pasar de los años usted haya decidido caminar por estos senderos de la literatura, de la Es, cultura, ¿no? es muy interesante eso, doctor Galo, porque sí que hay que prestarle atención a la infancia de uno, porque es ahí donde aparece como la vocación hacia algo, ¿no? En mi
mi caso, la lectura sí que era olvidada en mi hogar, pero algo interno, ¿no? Algo que emanaba principalmente del espíritu y luego sí del pensamiento, me evocaba la idea de la lectura, ¿no? De buscar otras manifestaciones del pensamiento. Entonces así me fui acercando a la literatura y obviamente se fortaleció ya cuando crecí, llegué al colegio, encontré a gente que amaba los libros, la literatura y por ahí un poco se fue haciendo fuerte mi gusto y mi vocación. Entiendo que todo este gusto, toda esta vocación, este interés, esta pasión, usted lo ha ido labrando poco a poco y hoy entiendo que usted está totalmente, como se dice, al 100% trabajando en esta actividad. Y qué mejor que usted desempeñe la cátedra porque así uno se va formando y lo bonito es que uno trata de inculcar en los alumnos este tipo de pasiones, ¿no? Qué bien, entonces, Paul, y justamente usted ya adelantó algo y la pregunta iba por ahí. La pregunta esta inicial, por decirlo así, Ujú, ¿cómo así a usted eh, le nació? El, ¿Cómo así se inclinó? ¿Cómo así? ¿De dónde? ¿Qué aspectos, qué circunstancias se fueron dando desde la niñez, ¿no? Cuéntenos un ujú. poco esa travesía de hasta llegar ya, pues, porque entiendo que aquí hay dos factores. Uno, a uno le puede gustar algo y bueno, va tratando de hacerlo, sin embargo, la profesión uno la encamina por otro lado. Y lo otro, que en su caso creo que es así, definitivamente dijo, pues, esta es mi vocación y por aquí voy y, y no solo que ya he empezado a hacer camino, sino que ya tiene un camino bastante bien marcado. Em, Me gusta mucho la pregunta porque me lleva a hacer un ejercicio de remembranza en torno a la infancia, ¿no? Em, la verdad que esta conexión llamémosle con las artes específicamente, se viene más de las impresiones que yo recibo del mundo exterior, principalmente por la música. Yo, un niño de 5 años, escuchaba los pasillos que escuchaban mis padres y de pronto esa nostalgia del pasillo a mí me provocaba algo. Entonces desde ahí un poco iba entendiendo que la sensibilidad como que nace de manera más exquisita en algunos seres humanos y en mi caso fue así, ¿no? Escuchar primero la música y saber que había otras formas de decir quiero algo, quiero a alguien. Entonces, por ahí un poco la música, sí. Luego sí que fue casi como por azar la lectura. Encontré en mi casa un libro que me lo sé de memoria porque lo leí tantas veces, que era El árbol del bien y del mal de Medardo Ángel Silva, que había estado por mi casa rodando, entonces me aprendí para siempre algunos de esos versos y por ahí me gustó la idea de escribir. Entonces de hecho, mi primer poema es un poema infantil dedicado a mi madre, imitando el modernismo, digamos, de Medardo Ángel Silva, como a los 11 o 12 años. Por ahí se inició primeramente el gusto por este mundo artístico y sensible. Luego sí que en el colegio ya fui buscando, afianzando más, obedecer a lo que uno quiere dedicarse, ¿no? Entonces, en mis tiempos todavía había el bachillerato en ciencias sociales, así que estudié el bachillerato en ciencias sociales, llegué a la universidad, estudié comunicación social, luego estudié literatura y luego ya con eso pues tuve también un primer contacto ya en la adultez como con el teatro, con las artes escénicas. Y ahí pues se abrió el abanico de posibilidades y creció todavía más este gusto más por los textos dramáticos y por ahí pues he ido explorando y produciendo algunas cosas. Qué bien, siempre en verdad hay un algo especial. Usted lo ha señalado ya, dos aspectos básicos. Uno, la música. Mm, Sí, la música que en el fondo es poesía, no solo por la palabra en sí, sino por el mismo sonido, ¿no?
y, y qué bueno que ese haya sido un antecedente fundamental. Luego lo otro, lo de los libros. Ujú, En verdad es difícil que uno llegue a inclinarse por la literatura si no es lector, si no se ha topado en la vida con algún libro, con un algo, con un conjunto de letras que incluso a veces quizá uno de muchacho no las entiende muy bien, pero de pronto algo va surgiendo y eso se va madurando, ¿no? Y luego sí, uno ya se da cuenta que puede avanzar por, por, por este sendero, ¿no? Qué interesante estos dos aspectos. En el caso suyo, en su familia, ujú. ¿hay alguien que se haya inclinado por las letras? Yo tengo cuatro hermanos, todos con profesiones muy diferentes, la verdad. Tengo uno que es bioquímico y laboratorista clínico. Tengo otro hermano que es abogado y diseñador. Tengo otro hermano que es ingeniero en sistemas y otro que es psicólogo. Entonces, la verdad que ninguno se decantó por una de estas actividades culturales. Más bien sí que se reúnen un poco para celebrar, digamos, la publicación de un libro o la presentación de una obra o compartir una buena película. Yo creo que por ahí nos juntamos, pero así decir que alguien cercano, inclusive mi madre, como toda madre que tiene sabiduría y humildad, solía preguntarse en voz alta, ¿de dónde me nace este hijo con estas curiosidades? ¿De dónde me nace a mí este hijo que se dice poeta, que se dice actor, que se dice artista? Entonces yo nada más me limitaba como al abrazo, al beso y a la gratitud y decirle, no sé, del cielo, habrá que dar gracias por ese don, ¿no? Claro, yo le pregunté, o yo a veces siempre suelo hacer esta pregunta porque es verdad, a veces la gente en la misma familia se extraña, ¿cómo así? En el tiempo en que estamos, alguien se inclina por este tipo de actividades culturales, humanísticas en el fondo, Ujú, propiamente, ¿no? ujú. Y la gran mayoría no, porque la gran mayoría busca una profesión en verdad técnica que es verdad, en cierto sentido, ¿no? Que le dé un sustento económico. A veces acá se piensa que no, y claro, a veces sí, se pasan momentos duros, como decía alguna vez el escritor Carlos Carrión. Dice, mire, yo en mi casa, dice, acabo de escribir, dice, una hoja de papel, de un cuento, dice, y me estoy toda una mañana, 2, 3, hasta 4 horas, y sale hermosa la hoja, dice, bueno, antes en las máquinas de escribir, Ujú. de mecánicas. Saco la hoja, dice, la levanto así, y le digo a mi familia, ¿quién me da 2 reales por este, cuando antes era en sucres? ¿Quién me da 2 reales por esta obra artística? Nadie, dice. En cambio, va el carpintero, hace una mesa y, y la vende, dice. Y acá, Obviamente. una obra artística como tal, nadie nos para bola. Y cierto, y uno a veces sufre por esas situaciones porque luego cuando uno quiere publicar hay que estar buscando por todo lado, y Sí. si no, pues del bolsillo de uno mismo. Y después quiere venderlos a los libros, muy pocos le compran, se acerca el amigo y le dice, pues, ¿cuándo te hace llegar un librito? Hay que Entonces estas regalarlos. situaciones se las vive. De ahí que es en verdad la pasión. Ujú. Usted veo que en el ámbito literario dos grandes pasiones. Por un lado la poesía Ajá. y por otro lado el teatro. En Loja sé que hay, a no ser que usted me contradiga, sé que en Loja hay más poetas que teatreros. Ujú. Sí hay teatro, pero sé que más hay poetas, ¿no? Son pocos los teatreros. Claro, hay un lojano de apellido Carpio, no sé si te lo recuerda, Santiago. Santiago. Él es un actor muy connotado a nivel nacional. Hay pocos, pero los hay. ¿Cómo usted, usted combina estas dos realidades, la poesía y el teatro, o cada uno por su lado, como se dice? La verdad que en mí cumple una organicidad las dos
manifestaciones artísticas, la lírica y la dramática. Entonces, en principio, yo pienso que el artista como tal, el escritor, en principio es poeta. Luego sí que puede como ir evolucionando y se estaciona en algún otro género, el cuento breve, la novela corta o la novela. Y luego también sí es la misma poesía la que sirve de base para que este artista, este ser humano, luego pueda dedicarse, no sé, a otras pasiones. En este caso, la novela. Yo en principio inicié escribiendo poesía y me gusta mucho escribir poesía, pero también luego empecé por escribir dramas, escribir teatro, porque alguna vez muy jovencillo sí que tuve la idea de imaginarme cómo sería que alguien, un cuerpo material, represente un texto que yo había escrito. Entonces, fue por ahí esa primera curiosidad, al ver que mis textos tenían muchas imágenes, no eran tantas figuras retóricas, sino más bien era una poesía visual. Entonces, a partir de eso empecé como a experimentar y vi que los textos que yo producía eran muy representables, tenían muchas imágenes y a partir de eso, pues fue fluyendo la escritura dramática. Como gusto por eso me fue a estudiar en Buenos Aires justamente teatro y performance, un poco para ir aprendiendo más la composición de textos. Y mi tesis ahora doctoral va justamente sobre eso, sobre los textos dramáticos, la nueva dramaturgia que se construye en el Ecuador. Hay algo importante que decir que la palabra teatrero más bien se aplica desde el punto de vista como de lo teatrista, es decir, aquel que hace de todo en el teatro, que puede actuar, que puede dirigir, que puede hacer luces, que puede hacer escenografía, que puede hacer vestuario. A ese como tal se le llama teatrista, pero normalmente a veces no se construye el texto. Entonces ahí viene como la figura del dramaturgo o estas dramaturgias modernas. Entonces yo creo que por allí más bien me estacioné en el campo de la dramaturgia para producir estos textos porque lamentablemente la ciudad de Loja tiene muy pocos dramaturgos, gente que ha cultivado escasamente el género dramático. Entonces, hoy en día sí que hay una sequía de este tipo de productores de textos, ¿no? Y ante esta sequía sí que se ha afianzado mi vocación más bien por formar gente que pueda también escribir teatro de alguna manera. Con esto de las nuevas tecnologías, con el festival internacional que tenemos en la ciudad y con todas estas manifestaciones que han demandado la atención de la sociedad, pues el teatro ha tomado más fuerza hoy en día que siglos anteriores, ¿no? Y entonces por ahí también yo me inclino. Entonces estas dos pasiones se juntan y claro, salen textos dramáticos bastante líricos, la verdad, pero la experiencia ya a uno le ha permitido como que no sean tan líricos, sino sean más representables, más visuales. Qué bueno esta explicación que usted hace, ¿no? Claro, no es exactamente lo mismo el teatrero Ujú. como el dramaturgo. Qué bien, qué bien, qué buena explicación, ¿no? Dentro de la dramaturgia, claro, y qué bien también lo otro, esa combinación que usted trata de hacer con su posición lírica, ¿no? Pero parece que en usted también le aflora y ahí el drama pues, entra muy bien para, y no sé si, y ahí a eso va la pregunta, si ha logrado crear piezas dramáticas con esta, ¿cómo diría?, con esta tendencia social. El término lo acerco más aún como de protesta, porque ha Eh, habido estas corrientes en la dramaturgia, ¿no? De hacer una especie de denuncia social a través de la representación, ¿no? Teatral en este caso. ¿Usted ha caminado por ese sendero alguna vez o no? Me gusta la pregunta porque también me evoca como a estos procesos de madurez que tiene el ser humano. Yo quizá entre la época de los 20 y los 30 sí que simpatizaba con ideas socialistas y no produje tanto textos dramáticos desde esta perspectiva, sino más bien textos líricos, poemas que se hicieron muy famosos, la verdad, en el país, que circulan en las redes sociales.
principalmente en YouTube, algunos poemas míos con temática indigenista Ujú. y que un poco, no sé, eran como una manifestación ante la inestabilidad económica. Así que eran poemas muy, muy políticos. Esos sí que se han producido y sí que también he publicado algunos textos desde esa perspectiva, ¿no? Pero desde el teatro no, desde el teatro lo he abordado más desde problemas más sociales, más culturales, más espirituales, más de identidad. He buscado, por ejemplo, retratar problemas cotidianos del hombre común, ¿no? Por ejemplo, en Fragmentos sí que ahí exploré el tema como de este mundo que hay entre la vida y la muerte. Entonces, cómo uno hace una transición desde lo material a lo inmaterial y cómo llevarlo al teatro, lo hice en el 2013 con esta obra Fragmentos. Luego, para el 2018, abordé el tema, una problemática social, no indigenista, sino que una temática sobre el asesinato a los niños inocentes. Entonces, a través de eso también creé la obra de Manifiesto de Dolor, que recogía también esa parte de los asesinatos. Y luego sí, posteriormente, con esta última obra que escribí, que se llama La sombra de la lupa, en cambio la identidad local, la identidad nacional, y en el proyecto que estoy trabajando hoy en día va a ser Pablo Palacio, porque por ahí no se lo nadie como que ha reparado en la figura dramática más que narrativa de Palacio, entonces estoy trabajando ese proyecto para presentarlo en diciembre y que haga también ese recorrido. Entonces, mi trabajo, mi experiencia como director de teatro, como dramaturgo, como guionista ha sido siempre por ahí. Más bien el de poeta ha circulado por otros caminos. Qué interesante. Volviendo a la cuestión de la poesía, usted creo que uno de sus primeros trabajos ya como libro, Rolas para Niñas Malas. Ujú. ¿Cuál es ahí el núcleo de este poemario? ¿O tiene varias subdivisiones en cuanto a temáticas muy puntuales? Ese libro tiene principalmente dos temáticas. La primera es una temática de la ciudad, de explorar la ciudad, el concepto de ciudad y el vínculo de amor con la ciudad. Y la segunda parte de ese libro, que trae tres textos, tiene que ver más con la identidad del yo lírico, del creador, del sujeto lírico. Entonces, ese libro también lo jugué como un concepto de teatro, porque al principio aparece como mm, eh, una señalética que dice entrada solo para locos, no entra cualquiera, y es como entras a toda una función de teatro pero a través de las palabras. Entonces voy contando historias como si fuesen pequeños actos. Ese lo trabajé así en el 2014, ese texto, pero ya luego para el 2017 tengo El Jardín de la Nada, que ese sí que tiene una estructura más dramática, más teatral, con actos, con escenas. Con telón, abrir el telón y cerrar el telón, es todo otro juego más teatral en ese sentido y que también aborda el tema como de la identidad y un poco hasta los temas no sé, del dolor, de la muerte, de la ilusión nuevamente. Entonces, yo creo que las rolas para niñas malas conservan esos dos conceptos. Primero el tema de la ciudad y del amor, y el otro sí que el sujeto lírico hablando o evocando como ensoñaciones o pretensiones políticas inclusive. En el orden este mismo poético, le- a propósito, para quienes están integrándose, sumándose a las redes de la Casa de la Cultura, estamos conversando con el poeta y dramaturgo Paul Chimbo. Eh, a veces un buen número de audiencia son profesores, estudiantes, gente que le gusta, en verdad, esta actividad. Y por eso quiero hacerle la pregunta, ¿cómo construye usted sus textos poéticos y, bueno, y dramáticos? O sea, ¿cómo es su mesa de trabajo, su tiempo, la dedicación? Mm. ¿Necesita usted
eh, como la generación decapitada, que tenían que creo que pegar sus traguitos para, para producir. ¿Cómo lo Ya, hace usted? bien. Madruga, lo hace en la noche, lo hace hay algunos que dicen, no, yo lo hago el momento que de pronto me viene la inspiración y empiezo a trabajar. ¿Cómo es su trabajo Cuando diariamente, fin de creo que semana? hay Cuéntenos un poco. etapas, hay etapas. Por ejemplo, los primeros tres libros, estos de Las Rolas, El Jardín de la Nada y Paraíso, los construí sí con un orden disciplinado. Trabajaba siempre de 7 a 12 de la noche. Y los trabajé desde el 2015 hasta el 2018 que los produje a los tres libros. Son como muy parecidos y dialogan entre sí. Y ahí hay un orden constante. Con respecto, digamos, a qué temáticas em, he tomado, principalmente eran como y lo tengo también que decir porque quizá alguien que está aprendiendo a escribir o quiere dedicarse a este oficio cree que es importante hablar de lo que le pasa al autor, ¿no? De las decepciones o de las ilusiones. Entonces yo creo que en esta primera etapa sí que un poco pude vivir eso, transitar eso, decir que lo que yo tenía que decir era importante y lo que yo sentía era más importante que los que otros sentían. Quizá un poco por la poca experiencia del oficio de escribir, pero fue como en esa primera etapa. Entonces sí que tenía un orden disciplinado, pero luego sí, en una segunda etapa, aprendí que hay que prestar atención más a lo que sucede alrededor de uno, a lo que es más importante que lo que a uno le sucede. Y eso más importante a veces es como buscar el bien, buscar el consuelo del otro, buscar el servir al otro, buscar consolar al otro. Entonces a partir de eso empecé más que a pensar en mis ideas, en lo que la gente le preocupa. En lo que la gente siente, desea, aspira, teme, anhela. Y entonces yo siempre soy como muy atento y siempre ando a traer una libreta y escucho lo que la gente habla y me parece algo interesante. Hago una anotación y a partir de eso nace una posible obra de teatro o nace un texto literario, un texto lírico. Em, y normalmente escribo, hoy en día sí que, como me queda muy poco tiempo, la verdad, porque ser profesor universitario sí que te exige mucho Tiene tiempo y mucha tiempo, sí. atención, mucha concentración y cuando tienes la carga completa, entonces, y aparte que estoy finalizando mis estudios doctorales, entonces el tiempo sí que se me ha visto muy, muy limitado. Y lo que hago es, en la noche sí, ya sí que tengo un texto que lo voy trabajando día a día con lo que vaya surgiendo. No es un método, tampoco se recomienda, pero es como no alejarse del ejercicio de la escritura a partir de eso. Y en el teatro es mucho más fácil, la verdad. En el teatro me fluye más porque no solamente se toma como un pensamiento o un cuestionamiento de algo o alguien específico, sino que tomas muchos elementos para crear un texto dramático. El concepto de ciudad, la realidad política, la realidad social, puedes tomar lo deportivo, puedes tomar, no sé, el clima no sé, los credos. Entonces, todos esos elementos sí que se confabulan allí para formar un nuevo texto y un nuevo producto. Todo eso yo creo que lo voy usando al momento de escribir. Y lo que he aprendido también con el tiempo es ser muy responsable con el oficio de escribir para no tener que borrar o editar. Yo creo que eso es importante también que por ahí la gente lo sepa, porque hay dos trabajos, uno el de escribir y luego sí el otro, el de corregir. Entonces yo ahora lo que he intentado hacer es escribir con rigurosidad y con seriedad para no tener como que borrar eso que escribo, porque es más tiempo invertido, quizá la idea original se va perdiendo, se va gastando y aparece otro texto que no era el que tenía que aparecer. Qué bueno, esto es interesante que cada escritor, cada poeta, en fin, lo diga porque aquellos que están iniciando en esta interesantísima carrera literaria, cuando escuchan este tipo de testimonios,
tienen tiene su importancia porque uno, el principiante, el interesado, se llena de regocijo, digamos, al escuchar a alguien, y eso le ayuda también a que pueda inclinarse y a seguir trabajando, ¿no? Tiene tal vez a mano, perdone, yo no le dije con la suficiente anticipación, tiene tal vez a mano por ahí un poema, algo que nos lea. Tengo, a ver si un poco interesaría para, para nuestra audiencia. Me gustaría leer como un fragmento que escribí de esta obra A la sombra del Arupo. Ya, La sombra del Arupo es una obra que retrata un poco la identidad de la ciudad de Loja. Entonces, yo escribí algo inspirado en un personaje de nuestra ciudad que se llamó o le conocían con el nombre de la Loca María. ah, sí, Y claro, un poco con mis investigaciones que pude hacer, mucha gente coincidía en repetir que esta mujer había enloquecido porque alguien la abandonó, porque alguien la había dejado, como que había enloquecido de amor. Entonces, a partir de ese testimonio, pues yo fui escribiendo esta pieza dramática y me gustaría como leer, porque es un monólogo, la verdad. Entonces, sí que adelante. me gustaría escribir leerles un poco la parte de este monólogo para un poco a lo mejor que la gente que le conoció puede hacer memoria y por ahí dibujar este retrato de este personaje. Creo que era finales de los 60 inicios de los 70 acá en la ciudad de Loja. Qué bueno, pero no la tiene ahí a mano, ¿no es cierto? Estoy buscándolo. Aunque, bueno, ya nos queda apenas 3 minutitos Ah, y más vale, bien me disculpa a mí que no se lo dije con anticipación para que la tenga ahí lista. ya. ¿Tiene usted algunas lecturas preferidas, escritores que le han marcado profundamente en su existencia para que hoy sea lo que es ese interés por la poesía y por la dramaturgia? Yo creo que sí. Lo voy a ir como geográficamente explicando así, de manera pedagógica. Dentro de la ciudad de Loja me ha gustado muchísimo la literatura de Pablo Palacio en cuento y luego el Carlos Carrión, que son, creo que me he leído toda su obra, la obra completa de Palacio y de Carrión. Luego, de poetas de Loja sí que me ha gustado mucho el trabajo de Jaime Rodríguez Palacio, un poeta de los 70. Me ha gustado mucho la poesía de Carlos Eduardo Jaramillo. eh, y luego sí, de los contemporáneos, creo que mis compañeros de generación están haciendo un grandioso trabajo escribiendo desde sus diferentes circunstancias e intereses. Eso en cuanto a Loja. En cuanto al país, me ha gustado mucho, por ejemplo, a mí la literatura del grupo de Guayaquil, de José de la Cuadra, con los sangurimas. Me ha gustado mucho Jorge Icaza también, un poco con el tema del indigenismo ecuatoriano. Esas como unas lecturas fundacionales locales. Me gustaba mucho Pedro Gil, ¿sabe? Un poeta de Manta, muy interesante también, que había fallecido. Y bueno, ya saliendo de Ecuador, leí mucho y de hecho el libro Rolas para Niñas Malas bebe muchísimo de Nicanor Parra y la antipoesía, y de Roberto Bolaño también y de la antipoesía. Es como todo ese constructo, ese imaginario de la antipoesía, pues que me impactó en su momento, lo intenté plasmar en ese libro, al menos desde la parte estructural y desde la parte estética. Entonces esas son como mis lecturas fundacionales y luego sí, libros de cabecera. Me ha gustado mucho El Lobo Estepario de Hermann Hesse, que me parece muy interesante. Y obviamente también están los rusos, ¿no? Dostoyevsky con Crimen y Castigo, que me gusta un montón. Me gusta también Albert Camus con La Peste y también su teatro. Entonces, son muchas lecturas que por ahí sí tengo mis favoritas y a las que siempre retorno con otra visión, con otra mirada. Y bueno, poeta favorito yo creo que es Medardo Ángel Silva porque fue el que leí desde niño. Qué bueno, qué interesante, Paul. Estamos llegando al final de esta entrevista. Le quedo muy agradecido por su atención. Ha sido un diálogo ameno.
Se nota la pasión que usted tiene, el interés y esa manera permanente de seguir cultivándonos tanto en la escritura que se lleva a cabo y cuanto en la formación que uno la recibe pues a través de los libros, a través de la cátedra, a través de la vida misma de la existencia. Sus palabras finales, mi estimado Paul. Eh, yo sueño con que toda la gente que se acerque a la literatura, al arte, encuentre allí un consuelo, un refugio y un aliento. Sueño con eso siempre. Me despierto ilusionado con que la gente halle, si no es en un ser humano, en una lectura o una palabra que nos pueda cambiar la vida o inclusive a veces, en casos extremos, salvarlas. Así que eso. Desearles mucha belleza, mucha poesía, mucho teatro, mucho cine, mucha música y nada, que todo nos vaya bien. Muy bien, muchas gracias a usted y a nuestra distinguida audiencia por habernos acompañado.